zona rural a unos 20 minutos de la ciudad Ovalle. Actualmente los caminos están en muy buena condición, pero antiguamente la mayoría eran de tierra, por lo que era difícil transitar, sobre todo si manejabas a gran velocidad. Lamentablemente, algunos años antes del suceso paranormal que experimenté, junto a mi madre, hubo un trágico accidente por esta ruta, donde lamentablemente al menos una persona perdió la vida, luego de que no pudiera controlar su vehículo por venir a exceso de velocidad, aparentemente. En el lugar donde este hecho ocurrió, se construyó una nimita, la cual hasta la fecha existe. Por aquellos años, yo cursaba mi educación media. Era fin de año, por lo cual era el inicio de mis vacaciones de verano, las cuales pasaría en el norte del país como acostumbraba. Por diversos motivos, nos atrasamos en salir de casa. Yo tenía el pasaje comprado en bus, el cual estaba solo a unos minutos de partir, por lo que, junto a mi madre, nos dirigimos a toda velocidad en su vehículo, hacia el terminal. Como les comenté al inicio, el camino era muy malo, pero ante la urgencia de no perder el pasaje, no nos importaba en aquel momento. Sobre todo a mí, estábamos claramente poniéndonos en riesgo, pero en ese instante no lo veíamos. Estaba anocheciendo, por lo cual estaba todo muy oscuro, y solo podíamos ver lo que se iluminaba con los focos del auto. Aquel trecho del camino rural solo eran algunos kilómetros antes de llegar a la carretera rumbo a la ciudad. Desde que salimos de casa, no nos habíamos topado con ningún otro vehículo por fortuna. Al ir solos, sin nada enfrente, podíamos exceder bastante la velocidad, lo que me tranquilizaba, ya que la esperanza de no perder mi viaje crecía a cada metro que avanzábamos. Así fue, hasta que a lo lejos pudimos ver que se acercaba un automóvil en sentido contrario. No era normal, ya que el ancho del camino lo permitía. Solo unos segundos después pudimos notar que aquel vehículo se acercaba directo hacia nosotros, cuando ya estaba tan solo a unos 30 metros. No pude observar ninguna característica de aquel automóvil, ya que sus luces delanteras venían demasiado altas. Mi madre, que había bajado la velocidad en el momento en que lo vimos por primera vez, pudo reaccionar y giró bruscamente hacia la derecha, cuando aquel automóvil estaba tan solo 10 metros justo enfrente. Estoy 100% seguro que logré escuchar el motor de aquel auto cuando de alguna manera pasó solo a centímetros de nosotros. Por el costado izquierdo. Cuando nos pudimos detener, quedamos perplejos e inmóviles por algunos segundos, hasta que ambos bajamos al camino para poder ver qué había sido de aquel que hace solo instantes de milagro no nos había impactado frontalmente. Solo para aclarar, yo iba de copiloto y mi madre manejaba. Ambos pudimos ver y escuchar exactamente lo mismo. Hasta el momento no hay nada paranormal, y este relato, si hubiera llegado hasta aquí, solo sería una anécdota más
donde casi ocurre un accidente. El problema fue que pude notar, cuando ya estaba parado a un costado del camino y me había bajado del vehículo, que el automóvil, que había pasado solo hace algunos instantes a mucho más de 100 kilómetros por hora, ya no estaba. También me llamó la atención el silencio. No había ningún ruido de motor, como el que había sentido hace algunos segundos. El camino era recto y no había salida alguna, por lo menos hasta un par de kilómetros más, por lo que lo hubiéramos podido ver a lo lejos. Era como si hubiese desaparecido luego de pasar por nuestro costado. Miré a mi madre y estaba muy pálida. Supongo que yo estaba igual o peor. No entendía qué había pasado. Por la impresión, había olvidado incluso que estaba a punto de perder mi viaje. Ni siquiera sentía miedo. Era más como estar muy impresionado, al punto de no tener reacción alguna, por el hecho de haber visto en primera persona un evento paranormal tan evidente. Seguí en aquel estado por algunos segundos, hasta que mi madre me habla y me dice: «Mira, es la nimita del joven del accidente». Estaba justo enfrente, donde habíamos frenado para evitar el choque. Luego, me pide que suba al vehículo nuevamente, ya que teníamos que seguir nuestro camino hacia el terminal de buses. Mi madre condujo a una velocidad prudente, mucho más lento de como veníamos, previo al extraño suceso que habíamos vivido. Yo no estaba en condiciones de pedir que se apurara. En el estado en que me encontraba, perder el pasaje era el menor de mis miedos. Finalmente, logré tomar el bus e inicié mis vacaciones normalmente. Días después, mi madre me comentó que al otro día del evento paranormal tuvo que volver a pasar por el mismo sitio, pero esta vez de día, por lo cual se bajó para ver de mejor manera la nimita. Allí reconoció, en una de las fotografías que se encontraban presentes, a una mujer que al parecer era la madre de aquel joven. Esta mujer era parte de un club en el cual compartían en ocasiones, por lo que cuando se dio la oportunidad y se encontraron, mi madre le contó la experiencia que habíamos vivido. Resulta que era por lo menos la tercera o cuarta persona que le había comentado que vivió justo el mismo suceso frente a la nimita de su hijo. Ya han pasado alrededor de 16 años de esta experiencia, y lo que creemos junto a mi madre es que lo que nos sucedió fue de alguna manera una advertencia de aquel hombre que dejó esta vida en ese lugar. Para aquellos que se ponen en riesgo viajando a toda velocidad por aquel camino en mal estado, justo como lo estábamos haciendo esa noche, previo al instante en que pudimos ver las luces. Esto ha sido Llamada Prohibida. ¿Te atreves a contestar?